amigos, bienvenidos nuevamente al día número 3 aquí en La Macarena. Y hoy se viene el día más esperado. Hoy vamos a hacer la subida a Caño Cristales. Estoy muy emocionado, son las 6:45 de la mañana. Vamos a ir a una charla primero en el aeropuerto y más o menos a eso de las 8 comenzamos por el río Guayavero y luego a unas camionetas 4x4 para ir a la entrada del parque. Hoy comienza este maravilloso día y estoy muy emocionado. Espero que disfruten mucho lo que les tengo para ustedes para grabar y vamos a ver cómo quedan así las tomas allá directamente en Caño Cristales. Así que bienvenidos al número 3. Abajo les dejo los videos de los anteriores 2 días y videos de recomendaciones. Abajo les dejo absolutamente todo. Gracias por seguirme acompañando en este viaje y comenzamos con el día número 3 en La Macarena directamente a Caño Cristales. ¡Vámonos! El río Guayavero nace en el páramo Somapaz, hace el recorrido por el Huila y Meta y luego se encuentran con el Ariare formando el Guaviare. El Guaviare va al Orinoco y el Orinoco va al mar. Entonces esta cuenca geográfica hídrica es de suma importancia en Colombia porque transmite muchos peces y animales, reptiles, sobre todo estas cuencas. En este punto llegamos a Puerto Los Mangos y aquí son 25 minutos en carro 4x4 hasta la entrada ya para comenzar a subir, pues caminando. Revisan las manillas, revisan el permiso, así que tengan mucho cuidado con el tema del horario. Muy puntuales en todo lo que les indican porque la verdad me gusta que esté así tan organizado. Entonces pues ya casi comenzamos la subida. Algo muy importante a la hora de conocer Caño Cristales es que para verlo en su máximo esplendor tienen que ocurrir dos cosas principalmente. Primero, que haya llovido un poco para que no esté tan seco y se pueda ver las plantas a todo color, y que en el momento esté haciendo muy buen sol, ya que estas plantas a tener contacto con el agua crecen y cuando tienen el sol encima su color se refleja aún más fuerte. Salto del águila. Del águila, ok. Está el otro más largo. Bueno, el salto del águila es de 18-17 kilómetros en ida y regresar. El de los pianos que vamos a hacer hoy es más o menos de 8 kilómetros. Algo que también aprendí mientras caminábamos es que existe una planta que se llama la bellosea, la cual soporta altas temperaturas ya que su interior tiene diferentes capas que les permiten sobrevivir a un incendio que se puede dar en esta zona por las altas temperaturas. Cuando sale queda así, pero cuando se hunde se esponja. ¡Ay, qué precioso! Precioso. Ay, cosa tan hermosa, miren. ¿Esta cuál es? Cascada Manto de la Virgen. Uf. Miren, disfruten esto, miren.
espectacular de Caño Cristales y ya me hizo lagrimear lo que he visto. Disfruten esto, o sea, ya ni puedo hablar bien porque es una vaina espectacular. O sea, nunca pensé conocer algo así, la verdad tienen que venir. Ahí les sigo mostrando, disfrútenlo. No, miren eso. Uno ahí sin palabras. No, es que como que... Tengo 3 baterías más. Y ahí deberían tener un punto de comida, ¿no? Ya no es el mismo desde los primeros tiempos. Mi ya no mantiene bien firme su sentimiento. Mi ya no es el mismo desde los primeros tiempos. Mi ya no mantiene bien firme su sentimiento. Lo que pasa, hermano, es que a mi ya no también lo sorprendió la vejez y por eso está sediento. Lo que pasa, hermano, es que a mi ya no también lo sorprendió la vejez y su pecho está sediento. Llegamos a El Tapete. Miren esto. No me canso de impresionarme. Aquí estamos con música. No he podido ya pesar de estar tan lejos y siendo mi martirio. Ese recuerdo que quiere acabar conmigo. Ya no como, ya no duermo y en todas partes la miro y miro el Caño Cristal. Hemos llegado a la famosa zona que se conocen como Los Ocho. Disfruten este gran atractivo de Caño Cristales, que ese es el punto al que quería llegar desde hace, desde hace 5 años. O sea, se me pone la piel así, se me eriza la piel porque es una vaina brutal. Aquí son Los Ocho de Caño Cristales. Miren esta vaina, mírenlo.
Aquí está la carita de Mickey Mouse, miren, miren. Hasta eso es la naturaleza. Y listo, amigos, eso fue todo por el día de hoy en la Macarena. Fue el tercer día conociendo lo que es Caño Cristales, un bello lugar que sí o sí tienen que conocer. Miren, aquí el turismo está muy bien organizado, es seguro, pueden hacer cantidad de cosas, pero Caño Cristales no se puede quedar por fuera de los planes. Abajo les dejo los otros videos de recomendaciones, cosas por hacer, primer día, segundo día, para que lo tengan en cuenta. Gracias por haber visto este video, gracias por acompañarme en este tercer día por la Macarena y Caño Cristales. Cualquier duda me la dejan en la parte inferior. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente día. Vamos a ver dónde terminamos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.